A pensar más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV también nos están retransmitiendo, y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Rosa María Palacios ya en unos instantes va a analizar. Nuevamente tenemos que mirar al Congreso de la República. El señor presidente del Congreso de la República, el señor Alejandro Soto, tiene 19 días en el cargo y ya tiene como 5 denuncias, y cada semana sale algo nuevo del señor Soto. Él está muy preocupado. Ha pedido al juez que su fallo sea declarado firme, o sea, que nadie mueva ese fallo, ¿no? Y algunos congresistas están hablando de incluso censurarlo, ¿no? Porque no puede ser que en tan pocos días el rechazo sea tan grande. Ayer se presentaba una encuesta donde el señor solamente obtiene de la población el 10% de personas que creen que es adecuado para el cargo. La gran parte de la población cree que no tiene los méritos suficientes. Ayer la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, dice que la presencia del señor Soto en la presidencia del Congreso ha generado una impunidad masiva. Y que incluso puede denunciársele constitucionalmente, ¿no? Y también la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha dicho que su elección como presidente del Congreso es una vergüenza. Ya todos sabemos el caso del señor Soto, lo gravísimo, ¿no? Que se hizo su ley para él, la ley Soto, por eso se le conoce así, y también lo último que salió el fin de semana es que omitió decir que debía 10,000 soles por difamación. Esto hubiese impedido que el señor sea congresista, pero él no puso en su declaración jurada. Y hay que decir pues que las declaraciones juradas son documentos muy valiosos que están respaldados por la ley, y por eso uno puede ir, comete un delito grave, ¿no? Eso es por el lado del señor Soto. En Acción Popular siguen los pleitos. Ahora el señor Darwin Espinosa ha dicho que va a denunciar a la señora María del Carmen Alba. Se siguen peleando, ¿no? Se siguen peleando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Y otra noticia también del Congreso es la Comisión de Ética. No ha sido aprobada porque está la señora Heidi Juárez. Así que no quieren, porque ella es una de las muchas sueldos. Y antes de ir con Rosa María, que ya está ahí, solamente permíteme saludar a Piura, que está cumpliendo 491 años. Huánuco, 484 años, y Arequipa, 483 años, en ese orden, 491, 484 y 483 años, Arequipa, Huánuco y Piura. Felicidades. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y me uno a los saludos. 15 de agosto es día de fiesta
en varias ciudades del Perú, porque su fundación española se recuerda en el día de hoy. Así que un saludo cariñoso para todos los que están celebrando su fundación, Piura, Huánuco y Arequipa, el mismo día. Porque también es Día de la Virgen, ¿verdad, Abel? Claro, hoy día celebra la iglesia la Asunción de la Virgen María, Exactamente. el Esa es dogma de la Asunción que fue llevada claro, en cuerpo y alma a los cielos. claro. Y por esa razón, estas fundaciones esperaban normalmente un día de fervor religioso para realizarse y 3 de ellas toman en distintos años la fecha que luego fue la celebración de la Asunción de la Virgen. Muy bien, vamos a empezar a ver, como siempre, dando el espacio a nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Muy bien, Abel, tenemos que contarle al público también que nos puede colaborar de una manera muy sencilla, capturando el QR que aparece en pantalla. Por si acaso los chicos del Switcher no tengo retorno, así que sería bueno que me lo den. Solamente tengo la claqueta de la radio, nada más de lo que puedo ver desde acá. Ahí está, perfecto. Muy bien, quería hacer así y no podía hacer así. Bueno, ahí tienen el QR que tienen que capturar y ingresar a cualquiera de las plataformas electrónicas que tenemos de billetera electrónica en el Perú, Yape o Plin. Y si usted no tiene la posibilidad de hacerlo, pero está en el extranjero o no tiene billetera electrónica, puede colaborar con nosotros a través del sistema PayPal con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Las instrucciones son muy sencillas, solo tiene que entrar a www.radiosantarosa.com.pe. Ahí va a encontrar todas las instrucciones que son bastante, pero bastante simples. Muy bien, y ahora vamos a hablar de política. Qué cosa tan aburrida, Abel. Porque, a ver, tenemos como dos clases de líos hoy en el Congreso. Los ojos están esta semana, hay que decirlo, mucho más en el Congreso con el Ejecutivo, porque vaya que ha dado que hablar el Congreso. Por un lado, los problemas del señor Soto, que parecen inacabables, y por otro lado, los problemas de Acción Popular, que también parecen inacabables. No son los únicos problemas que hay en el país, ni obviamente en el Congreso, ni en el gobierno en su conjunto, pero son los que, digamos, están resaltando en las últimas 24 horas. A ver, ¿qué pasa con el presidente del Congreso? Bueno, ¿qué no pasa? Ayer la República informaba que ya habían 5 causas por las cuales se le podía investigar en la Comisión de Ética, si es que la Comisión de Ética se llega a formar, por supuesto. Pero más allá de las posibilidades de que el señor presidente del Congreso tenga una sanción en ética, se trata de casos en los cuales, de una manera casi sistemática, el señor Soto ha aprovechado alguna ventaja del sistema en su favor. La empresa Huayna Picchu, que lo denunció, ha solicitado una reparación civil que alcance para recuperar el daño que la empresa tuvo de una maniobra en la cual el señor Soto se beneficia y compra una casa. La historia de nuevo se las cuento. En el año 2012, el señor Soto era abogado de la empresa Huayna Picchu, Transportes Huayna Picchu, o Turismo Huayna Picchu. Era abogado de esta empresa y le ofrece a la empresa un terreno. Y la empresa paga por ese terreno $250,000. Lo que no le dice a la empresa, o de repente se colude con algunos miembros de la empresa, es que el terreno que les estaba vendiendo le había costado, tengo dos versiones, $5,000 o $1,000. Y además no lo vende él, sino que utiliza un testaferro, una interpósita persona para ofrecerlo y hacer la negociación cuando le estaban pagando a él mismo. Con un nuevo directorio, la empresa se da cuenta de esta maniobra y lo denuncia. Y lo denuncia además
porque tenía que ver cómo se funcionaban los estatutos de la empresa, le habían pagado los honorarios para eso y nunca los entregó. La empresa lo denuncia y cuando está por ganar, él alega prescripción. En 2019 llega arriba a la Corte Superior en el Cusco y dice, no señor, esto no ha prescrito, emita fallo, baja nuevamente. Cuando están por emitir fallo, ya ahorita, en mayo, el señor invoca su propia ley, la ley por la cual él había votado. Dice, señor, ahora sí ya prescribió. ¿Saben qué pasa? Vamos enterando los detalles y son sorprendentes. La fiscalía no apela. Qué rarísimo. La fiscalía no apela. Raro. Y los abogados del señor Soto están pidiendo una resolución que dé por consentida la sentencia. Mientras tanto, los denunciantes le han dicho a la justicia, muy bien, usted puede extinguirse la acción penal, pero no la reparación civil. Y están iniciando, ¿no es cierto?, una serie de requerimientos para que se ordene el pago de la reparación civil. Esa es una historia de Soto, pero no es la única historia. Tiene varias historias. La otra historia de Soto es que no le dijo en su declaración que tiene que presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones a las autoridades que él tenía que pagar una reparación civil. Cuando tú estás en el registro de personas que no han pagado reparaciones civiles, no puedes postular. Él ha sacado un comunicado donde nuevamente juega con las fechas. Dice, no, perdón, en el momento en que yo me inscribí, no estaba en el registro, estuve en el registro después, pero ya me habían elegido. Ay, Diosito. Habrá que ver con lupa las fechas en el caso del señor Soto, porque ya sabemos que suelen estos casos tener una propia versión de hechos que en realidad apuntan contra su propia conducta. Y así estamos. Un grupo de congresistas en el Congreso está comenzando a pensar recién si valdría la pena presentar una moción de censura contra Soto. Pero Soto tiene todo el apoyo de APP y por lo tanto de Fuerza Popular. Están bien sólidos ahí con Soto. Yo siempre lo repito, ¿no? Por mucho menos votaron a Lady Camones, pero por mucho menos. Y ahí sigue el señor Soto. Y claro, es la persona que representa al Congreso. La persona que representa al Congreso. Y por favor, dejen de usar los asesores del señor Soto y demás el argumento de yo soy un pobre provinciano. Ese ya lo usó Castillo, miren dónde terminó. Es un pésimo argumento para justificar lo injustificable. Los pobres provincianos, ¿no es cierto?, no tienen licencia para estafar a sus clientes, para empezar, ¿no es cierto?, ni para omitir información en una declaración jurada, o para no revelar a sus pares, según la Comisión de Transportes, que el señor Soto había sido 9 años empleado de Rafael López Aliaga. Sí, 9 años empleado de Rafael López Aliaga como abogado en Perú Rey y en Hoteles Belmont. Ningún problema. Y no lo dijo, lo hicieron presidente de la Comisión de Transportes, nada menos que la de Transportes. Y lo que sí dijo fue que quería revisar la ley que permite las concesiones ferroviarias, sin advertirle a sus colegas que él tenía un conflicto de interés en la materia. Así está el Congreso. Bueno, vamos a Acción Popular, donde ya la cosa se está poniendo cada vez más violenta. Nosotros pensamos que Darwin Espinosa iba a ser un poquito más, pues, acomedido con lo que quiere la mayoría de su partido, pero no, ha salido a decir primero que a la señora Alba la va a denunciar penalmente por tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque la señora Alba o su oficina, cosa que la oficina y la señora Alba niegan, enviaron un oficio para pedir audiencia para una empresa privada que reclamaba el pago de un servicio prestado a salud
Este servicio era de 14 millones de soles, no se lo habían pagado, había ido a la oficina de la señora Alba, había presentado su queja, la oficina había pedido audiencia para que a estas personas se les pague. Tráfico de influencias. Bueno, yo sí creo que las oficinas de los congresistas no pueden estar pidiendo por proveedores del Estado, se los he explicado 60 veces. Pero si eso es delito, hay que agarrar, digamos, toda la correspondencia del Congreso de los últimos 5 años y todo congresista que haya pedido interesarse por la situación de algún otro ser humano en el Perú, tiene que pasar por una, ¿no? También por una denuncia de tráfico de influencias. Y digamos que no es el señor Darwin Espinosa inocente, ¿cierto?, en estas materias. De otro lado, él alega que no se quedó con la plata de las rifas, que no se quedó con la plata de los alquileres del local de Chimbote de Acción Popular, ha citado o ha denunciado por difamación al principal informante, el reportaje de Panorama. Se está defendiendo, digamos, duramente. Le han dicho en todas las formas que el 19 se convoca a una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional de Acción Popular para tomar acciones disciplinarias. Han dicho que no lo puede convocar el mundo del AILA, que no le corresponde. Y así sigue la mechadera. Mientras tanto, la señora María del Carmen Alba ha tenido un poquito más de fortuna porque sus amigos de Acción Popular y de APP le han cedido espacio para que integre las comisiones de Relaciones Exteriores, me parece que la comisión de Transportes también, la de Seguridad es miembro nato porque no cambian, así que tienes 3 o 4 comisiones aseguradas, a diferencia de los demás no agrupados, ¿no? Porque dependen de la buena voluntad de los demás partidos. El señor Darwin Espinosa ha dicho que María del Carmen Alba forzó, manipuló, obligó a renunciar a sus colegas parlamentarios, que están todos arrepentidos. María del Carmen Alba dijo que ella renunció primero y sola, y nunca le pidió a nadie que renunciara con ella. Así están las cosas en el Congreso de la República. Esto no va a mejorar. Más noticias importantes, pero ya fuera del ámbito de nuestras fronteras, un asesinato político nuevamente en Ecuador. El señor Briones, un activista, un dirigente político del Partido Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa, fue asesinado ayer. No es el primero y tristemente no será el último. No era un candidato presidencial, ciertamente, pero hay una cantidad relevante, digamos, de asesinato político en Ecuador, que no llega a terminar de explicarse. Porque las mafias normalmente operan en la clandestinidad. Una mafia de narcotráfico, de trata, una mafia de extracción de manera ilegal, extracción de oro ilegal, funcionan en la clandestinidad, funcionan mejor, mucho mejor, cuando la policía no las mira. Porque cuando no las mira, ¿no es cierto?, pueden realizar sus negocios ilícitos, cometer los delitos que cometen sin que nadie los observe. Cuando tú creas una situación de violencia enorme, política además, vas a tener toda la atención de la policía local e internacional sobre tus actividades. Esto pasa en muchos lugares. Por lo tanto, no le conviene al delito en Ecuador entrar a una espiral de violencia como la que ha entrado. Eso lleva a preguntarnos por qué han entrado en esta espiral de violencia y cuáles son los móviles además del crimen organizado. En Colombia fue claro que había un componente de narcotráfico, pero un componente político. Las FARC querían finalmente llegar al poder a través de una guerra civil. En México, que es sumamente violento, lo que hay es una guerra a las drogas. Entonces los carteles se defienden en esos mismos términos, en términos de guerra.
Pero en Ecuador, ¿por qué tanta violencia política? Y estas preguntas hay que responderlas porque siempre decimos, el Perú no es una isla. Lo que pasa donde, digamos, lo que pasa en la casa de tu vecino es algo que tiene que preocuparte a ti también. Y al otro lado, hablando de vecinos, no es un vecino limítrofe, pero es un vecino muy cercano. Argentina está viviendo una conmoción. Nadie esperaba que Javier Milei, un candidato que tiene un discurso, hay que decirlo, un poco enloquecido, ¿no? Para estándares peruanos, por lo menos, grita lisuras, ¿no? En fin, dice que se va a bajar todas las cruces de todos los estacionamientos públicos, cree en la venta de órganos, pero ha resultado ser el primer elegido en las PASO. Hay varias lecturas. Una es que la gente está harta. Escuchaba a Alberto de Gansé en la encerrona en la mañana y tenía un apunte interesante. La mayor votación de un candidato de derecha, liberal, está en las provincias, no en la ciudad de Buenos Aires. En Mendoza llegó a sacar 40% de la votación. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay que preguntárselo a la gente, pero la pregunta tiene una respuesta bien sencilla. Están hartos. Y durante los últimos 3 gobiernos o 4, no ha habido forma de controlar la inflación en Argentina. Ni el peronismo de los Kirchner, tampoco Macri, tampoco Fernández. Van 4 periodos en los cuales la inflación no puede ser controlada. Y la inflación sí puede ser controlada. Por supuesto que puede ser controlada. El Perú lo aprendió con dureza, pero lo aprendió. La inflación puede ser, si no controlas eso, no sales de la pobreza, porque ese es el impuesto a los pobres. La gente más pobre es la que lo paga. Y hoy Argentina tiene 45% de su población en pobreza, siendo un país riquísimo, riquísimo por una serie de disposiciones absolutamente absurdas, pero absolutamente absurdas. Los argentinos no tienen libre comercio. Es increíble, ¿eh? Que en el siglo XXI no tengan libre comercio. No pueden exportar e importar libremente, no pueden tener moneda extranjera libremente. Por supuesto, el dólar no es el oficial, es el clandestino. Como vivíamos nosotros en los 80s, así viven los argentinos hoy. Y claro, frente a un candidato como Massa, que viene por el peronismo, que te va a ofrecer lo mismo que tienes hoy, y una candidata que es de derecha, pero de la misma derecha de Macri, que no pudo, quiso tal vez, pero no pudo. Tienes a este loco que la gente lo adora porque dice barbaridades. Ahora, si llegara a la presidencia, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, ¿no? Ha moderado su lenguaje, ya no habla de venta de órganos, decía que la gente tenía que vender sus órganos si necesitaba dinero y que tenía que haber un mercado de venta de órganos, ¿no? O venta de bebés o este tipo de cosas. Aun cuando se opone al aborto, ¿no? Es una cosa. Dice que lo sometería a un plebiscito, que la gente vote. Tiene pinceladas conservadoras, pero al mismo tiempo tiene un discurso anti-iglesia, ¿no? Ha dicho que va a sacar todas las cruces, todos los símbolos religiosos de cualquier establecimiento del Estado. Y de las escuelas, por supuesto, ¿no? Va a abolir el Ministerio de Educación, porque sostiene que el Ministerio de Educación es una, digamos, escuela de adoctrinamiento. También el de salud, el desarrollo social, el de la mujer, todo para afuera. Se queda con 7 ministerios y va a quedar uno de, ¿cómo ha dicho? Desarrollo humano. Pero que sí ayer en un lenguaje más moderado decía que le garantizaba salud y educación pública a todos los argentinos. Bueno, no está mal el cambio de discurso, ¿no? Y con 32 que sacó, con 32 puntos, puede tener un arrastre enorme. Si no gana la elección, va a tener una presencia enorme en el Congreso argentino. Entonces, eso también es para ver. Para octubre son las elecciones. ¿Está todo dicho? No, es como si empezaras de cero.
Ahora está jugando el partido de fondo. Por eso, para países como los nuestros, qué importantes son las primarias, porque le permiten al pueblo meditar bien, tener una segunda oportunidad, conocer mejor al candidato, y a este le permiten afinar sus discursos, pues, porque ese discurso enloquecido de ajos y cebollas y gritos, difícil, ¿no? Tiene además soluciones muy simplistas, ¿no? Soluciones que suenan muy bien. Eso sí, el BCR no funciona, lo cerramos. Ah, bueno, sí, claro. Y nos dolarizamos en 5 minutos. No, no es tan fácil. No hay billete suficiente. En fin, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer en Argentina que podrían venir a mirar acá. Ha dicho que lo de Bukele lo va a estudiar. Lo va a estudiar. Ya está. No ha prometido nada parecido, de hecho que lo va a estudiar. Por eso les digo, está moderando el discurso en una situación inédita, porque es justamente un candidato que no pertenece a las principales corrientes políticas y de eso se ufana, o sea, en eso se parece mucho a Fujimori del 90, ¿no? Se opone a los partidos políticos tradicionales, él los llama la casta y los chorros, que me imagino que quiere decir los choros de nosotros, ¿no? O algo parecido. Eh, Vamos a ver cómo van las cosas en la región. Hay elecciones también este sábado, perdón, este domingo en Ecuador. 8:27, Abel, ¿qué más? ¿Qué me estoy olvidando? No se La, olviden de... la ¿Perdón? Comisión de Ética del Congreso, Rosa María, ¿Qué ha la comisión, pasado? ayer no la han aprobado, ha tenido 44 votos a favor, 63 en contra y 9 abstenciones, porque la integra pues la señora Heidi Juárez, que es una de las Muchasueldo, o bueno, conocida así como Muchasueldo, ¿no? El Por eso gato no, de despensero. sí. Bueno, Ujú. mira, ayer salió la señora Quilla Alcaraz de Alcarraz, creo que es, de Podemos, y se mandó con ajos y cebollas bien claro a decir que ¿qué le reclamaban a ella tener educación universitaria? Pues así de claro, ¿eh? Está de presidenta de comisión. El comercio había hecho un informe señalando que los congresistas presidentes de comisión no cumplen con el perfil para ser presidentes de ninguna comisión. Y en el caso de ella en particular, porque no tenía educación universitaria. No necesitas tener educación universitaria para postular en el Perú, ojo. Y la verdad es que hay algunos que han estudiado, yo te diría que un grupo muy importante, ha estudiado en universidades no licenciadas. Y se nota, pues. Ese es el problema. Y están tratando de salvar a las universidades no licenciadas porque ellos han estudiado en universidades no licenciadas. Entonces, sí, entre una universidad no licenciada, de mala calidad, y no haber estudiado nada, mejor creo que no haber estudiado nada, ¿no? Porque no tienes la ilusión de tener un título universitario, que no sirve para nada. Pero la señora Alcarrás fue muy agresiva, ¿no? Dijo que sus asesores le habían recomendado que no diera entrevistas. Estos asesores son sabios. La señora tiene que seguir el consejo de sus asesores. Para eso le pagamos asesores, pero no les hizo caso. No sé si viste las declaraciones, Carlos Villarreal las compartió y la señora dijo que ella había hecho mucho más. No puedo parafrasearla bien, ¿ya? Pero dijo algo así como que, ¿qué mierda habían hecho los que tenían título universitario? Ese es el nivel del Congreso, ¿ah? Está en su nivel. El Congreso en su nivel. Y bueno, la Comisión de Ética, claro, si vas a poner a una de las muchos sueldos en la Comisión de Ética, el problema es que encontrar 5 justos en Sodoma es bien difícil, como bien sabía Lot. La solución a la Comisión de Ética del Congreso, bueno, sería primero que los congresistas tuvieran algo de ética, pero segundo, que sea externa. No puede ser a la larga conformada por los mismos congresistas. No tiene ningún sentido, porque pasa esto, ¿no?
no, ni hablar, de mucho sueldo. Además, Heidi Juárez es un personaje que APP, digamos, se la tiene jurada. Se le acusó de haber sido la que graba la conversación de César Acuña y la suelta para bajarse a Lady Camones. Ella dice que no es, pero finalmente la votan del partido, ni siquiera renuncia, la votan, y termina siendo ministra de Pedro Castillo en el último gabinete. O sea, es de un oportunismo, pues, ya más allá de, ¿no? Y finalmente terminar en la Comisión de Ética, sí, pues, yo tampoco hubiera votado a favor. Ya es mucho, ¿no? Y además, teniendo en consideración que los mochasueldos no les pasa nada, en este Congreso siguen ahí votando, siguen trabajando. 8 o 9 ya vamos mochasueldos, ningún problema. ¿Es un problema extendido? Sí, es un problema extendido. ¿El Congreso lo ha atacado? No, no lo ha atacado. Ahí tiene. Así que así está la Comisión de Ética. Pero a ver, no tiene que sorprendernos en absoluto, porque la verdad, francamente, creo que no esperábamos nada mejor. Lo único que espero es que en las próximas elecciones donde tengamos paso, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorios, tengamos la oportunidad de hacer una buena limpieza. Y las pasos nos dan mucho tiempo para conocer a los candidatos en cada localidad del país. No se puede votar por votar, sobre todo para Congreso. Ahí tienen ustedes los resultados. No se puede votar por votar. Tienes que conocer a la persona por la cual estás votando y conocerla bien. Y lo mínimo que le puedes exigir es que tenga ética y una competencia básica en hacer leyes para el bien común. Nada más. No es mucho, ¿eh? No es mucho. Eso. ¿Y cuáles son los lineamientos de este candidato? Porque ya ni siquiera podemos confiar en los planes de gobierno de los partidos. Porque los planes de gobierno de los partidos parece ser que solamente son ejecutados en el caso de que el partido gane. Y eso porque el candidato ganador se aleja también de lo que el partido dijo. Pero para el Congreso, para los congresistas, el plan de gobierno de su partido no existe. No lo leen, no saben de qué se trata. Se lo preguntan, no tienen idea. Entonces tenemos que tener muy claro por quién estamos votando. Y lamentablemente estas últimas elecciones han sido, en materia de nuestro juicio, muy malas. En ocasiones anteriores hemos votado también muy mal, y estoy de acuerdo, pero esas han sido muy malas. Nuestro juicio ha estado muy obnubilado porque conocíamos poco a los candidatos. Hay que conocerlos mucho más. Las pasos nos dan esa oportunidad. Muy bien, Abel. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Yo creo que nada más, solamente para decirte que otras propuestas para la Comisión de Ética, Rosa María, es el congresista Héctor Valer, que ha tenido 4 veces que pasar por la Comisión de Ética, y el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, el de la bandera El de los... Huíspala, ¿recuerdas? Pero el hombre que insulta. A ver, a Sí, ver, a ver. Me estás hablando de propuesta para presidir la comisión. para integrar la Comisión de Ética. Ah, para integrar, ya, ya, ya. ¿Y cuál es la propuesta para presidir? No se sabe. No se sabe todavía. Dios mío, mire, el señor Valer no pudo ser primer ministro, porque en esa época todavía un poquito de vergüenza y el Congreso le dijo que nadie le iba a dar su voto. Y nadie le iba a hacer, fue primer ministro por 5 días. Y hablaba pues de la bala de plata, ¿se acuerdan? De la bala de oro. Fue primer ministro por 5 días y lo que salió fue las acusaciones de violencia familiar que tenía, por Dios. Ya pues, no. Y el señor Lizarzaburu, que viaja muchísimo porque es el representante de los peruanos en el exterior, tienen su representante, escríbanle al señor Lizarzaburu. Es un hombre que lo único que hace es insultar a través del Twitter, permanentemente, de verdad. O sea, la capacidad para insultar es formidable. Podría haber un concurso, ¿no?
un concurso de cuál es el congresista que más insulta en el Perú, porque qué bárbaro para insultar. Como les dicen que no hay delito por cometer su función, entonces no paran de insultar. Y es sorprendente, ¿no? Es el que dijo lo del mantel de chifa. Eh, Hay que decir además que ni siquiera fue original, porque todo lo que dijo circulaba en un meme 5 días antes, con un sujeto que de una forma muy hosca, muy violenta, decía lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, a ver, como dicen en el fútbol, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, no queda otra, ¿qué vamos a hacer? Y ahora vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar de un tema que creo que es muy importante, que es la investigación en casos de graves violaciones de derechos humanos. Hace una semana, la Encerrona, a través de Ernesto Cabral, su investigador, consiguió documentos que son muy importantes para establecer qué pasó en Ayacucho y por qué murieron todos los que murieron por proyectil de arma de fuego de fusiles Gali del ejército peruano. Y si ustedes han seguido Cayara en las últimas semanas y los que lo siguieron en los últimos años, saben que tarde o temprano la justicia llega. Los abogados de los acusados en Cayara han querido siempre desvirtuar la acusación diciendo que había un enfrentamiento implica cuerpo a cuerpo entre subversivos y el ejército. A raíz de testimonios, a raíz de el número de fallecidos, ejecuciones, etcétera, se ha determinado que esto no es verdad. Imagínense ustedes un juicio en el cual se puedan exponer todo el material fílmico que hay de lo que ha pasado en Ayacucho o en Juliaca. El mundo cambió y hoy por hoy hay muchísima más documentación que aclara los hechos. ¿En qué condiciones ha muerto cada una de las personas que han muerto en Ayacucho? Yo creo que se está muy próximo a establecer claramente en qué momento se les dispara y en qué momento caen al piso. IDL lo logró hacer con 6 de 10. No va a ser difícil hacerlo con los 4 que faltan. A pesar de todas las irregularidades en necropsias, todas las irregularidades en custodiar las escenas del crimen, etc. El problema es que no se puede individualizar a las personas que han disparado. Los autores materiales no pueden ser individualizados sin la ayuda del ejército. El ejército se ha negado a entregar documentación para este fin. Sin embargo, la Encerrona consiguió un documento muy importante que sí está en el expediente fiscal y que fue el ejército combinado a entregarlo, que son los informes de los jefes de patrulla. Así que vamos a una pausa, Abel, y regresamos con Ernesto Cabral para hablar de este tema. Así es, Rosa María, vamos a la pausa recordándoles que pueden ayudarnos a través del PayPal. Entren a la página web, estamos esperando sus donativos. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el periodista de investigación Ernesto Cabral. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, ya estamos con Ernesto Cabral para conversar sobre varias cosas, pero en primer término sobre periodismo de investigación. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Rosa María. Gracias a ti por la invitación. Y el periodismo de investigación en el Perú encuentra una pared que a veces parece infranqueable, que es que la entidad del Estado que tiene que dar la información se niega a darla. Y por lo que escucho en la Encerrona, tú has caminado varias veces por el procedimiento de acceso a la información. Y me gustaría hablar de eso para que la gente entienda cómo se obtiene formalmente acceso a la información. Cuéntanos un poco del procedimiento, cuántas veces lo has usado y qué resultados has tenido.
Bueno, desde la que empezó toda esta crisis, esta última etapa de la crisis a finales del año pasado, ya le hemos usado más de 20 veces para tratar de 20. acceder a tanto los informes y reportes que hacen no solamente el ejército, sino también la policía, ¿no? Y estas información es importante porque, como tú decías al inicio, te permite hacer un seguimiento, tratar de identificar qué patrullas, qué equipos estaban en los lugares donde ocurrieron heridos y asesinatos, ¿no? El problema es de que la policía como el ejército se niegan de manera reiterada a entregar ese tipo de información. Y hay que explicar de que tanto la legislación nacional como la internacional te dice, cuando haya presuntas afectaciones a derechos humanos, la reserva no aplica. Ese es lo que dice la ley y siguiendo ese parámetro, el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, que es donde nosotros apelamos, nos ha ido dando la razón de manera reiterada. El problema es que en este caso, por ejemplo, el ejército se negó siempre a entregárnoslos a nosotros, no solamente a mí, sé que otros periodistas también han pedido y se les ha negado, ¿no? Ahora, hablemos primero en abstracto, ¿ya? No usemos este caso para que la gente entienda. Hay una ley en el Perú de acceso a la información, ¿ok? Hay excepciones, sí. Hay documentos militares que son reservados, secreto y confidencial, que son las tres categorías. Eh, Hablemos primero de las excepciones. ¿Qué es a lo que no tenemos acceso? Ujú. En este caso, por ejemplo, información que el ejército, o bueno, cualquier institución, declare como reservada secreta, porque puede afectar la seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Ujú. Digamos, imaginemos que mañana yo pido, quiero saber dónde están las bases contraterroristas en el Brain y quiénes son las personas involucradas. Me van a decir que no, porque estoy poniendo en peligro el plan de seguridad nacional, ¿no? Perfecto. ¿En qué se diferencia eso de pedir, quiero saber quiénes integraban la patrulla en Ayacucho el día que murieron 10 personas? Claro, la diferencia está que en la misma ley, en el artículo donde menciona las excepciones, en el último párrafo, si no me equivoco, menciona, cuando estemos frente a violaciones de derechos humanos, la reserva, el secreto no aplica. No aplica. Ok, está clarísimo en la ley. Muy bien. Antes de esto, ¿habías usado este mecanismo antes de estas 20 solicitudes muchas veces en el pasado? Sí, claro, de hecho también en la época de las marchas contra Merino, también hicimos este tipo de pedidos de información, ¿no? Claro, y ahora viene la parte interesante. Usemos el caso de Merino porque es un caso que ya tiene 3 años o va a cumplir 3 años. ¿Te dieron la información? Al inicio no. Y lo curioso es que cuando, por ejemplo, la policía en ese caso deniega la información, no lo sustenta, ¿no? Y el Tribunal de Transparencia ha sido bastante claro en que tiene que sustentar por qué esta información es o no reservada, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Hasta ahora no lo hacen. No, hasta ahora no lo hace. Parece que estuvieran en los 80. No se enteraron que esta ley existe. ¿De cuándo es esta ley? Ya tiene, ¿cuántos? Más de 20 años casi, ¿no? Yo lo que De digo es la que la época de ley de acceso a la Toledo. información pública es viejísima para estándares peruanos. Se dio durante el gobierno de Toledo y creó este tribunal en el Ministerio de Justicia donde, a ver, en primer término no va la entidad. No te quieren dar, apelas al Ministerio de Justicia, al Tribunal de Acceso a la Información Pública. Y en ese tribunal hay jurisprudencia ya larga, normalmente sí te dan el acceso, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sí, sobre todo, y eso lo mencionaron justo hace unos meses en un evento de transparencia, porque es muy fácil ganarle al policía o al ejército porque no justifican bien. Claro. Ese es el Entonces, tema, ¿no? entonces, claro, es muy fácil porque ni siquiera tienen justificación. Muy bien. Esto como un marco para que se entienda de dónde sale esta información. No sale porque el señor Ernesto Cabral entra como Rambo, ¿no? A robarse los expedientes. No, hace una solicitud formal, la hacen otros periodistas, otras organizaciones de derechos humanos también. Y acá viene lo que me parece a mí complicado. Sabiendo que tarde o temprano la información se va a conocer, ¿qué mérito probatorio le podemos dar a documentos que se han preparado a sabiendas de que se va a conocer su contenido? Sí, bueno, siempre ha quedado esa duda de si te se han demorado tantos meses. De hecho, hoy día ya se cumplen 8 meses, si no me equivoco, desde que ocurrió en Ayacucho, un 15 de diciembre ocurrió.
Pero teóricamente estos reportes sí tienen que haber sido hechos y de hecho están fechados con fecha de 15 y 16 de diciembre del año pasado, ¿no? Todos los reportes que nosotros hemos revisado ahora tienen la fecha de esa época. Ok, Ujú. pero siempre te queda la duda de que si lo han armado con fecha de esa época, con sellos de esa época, ¿no? Un documento. Ahora, lo bueno es que mientras más cercano al hecho consigas al documento, menos posibilidad de cambio hay. Entonces, por lo menos se fija la fecha cierta de esto lo han puesto en conocimiento 7 meses después, no 7 años después. Entonces, en eso sí te da por lo menos una ventaja. Muy bien. Esto para que se entienda cuál es el proceso. En este caso de lo publicado el día jueves por la encerrona o viernes por la encerrona, ustedes solicitan toda la información de lo sucedido en Ayacucho, obviamente les dicen que no, apelan al tribunal, el tribunal les dice que sí, que ustedes tienen razón, y el ejército no les da nada. ¿Es así? Sí, exactamente, no nos dio la información, ¿no? Bueno, mencionar que esta apelación lo hicimos con el apoyo del estudio Arbizu Gamarra, eh, pero el tribunal, fueron 3 pedidos de información lo que nosotros hicimos, y no solamente sobre Ayacucho, sino que implica las otras regiones donde estuvo presencia el ejército. Pero se negaron, reiteró el Tribunal de Transparencia, no hicieron caso, y de hecho lo que nos enteramos hace 2 semanas es de que el Ministerio de Defensa presentó un contencioso administrativo ante el Poder Judicial, que en pocas palabras es que quieren que se bajen estas 3 resoluciones que nos da la razón, ¿no? En el Poder Eh, Judicial va a ser bien difícil que le den la razón al ejército en esto, porque, y acá viene la cosa graciosa, el ejército había mandado estos informes al expediente, a requerimiento de la fiscalía. Sí, y bueno, igual con la fiscalía se ha demorado, ¿no? Lo han querido entregarle a la fiscal Obregón, que fue la fiscal inicial de Ayacucho, no quisieron entregarle al equipo especial ahora que pasó toda la capital, y ha tenido que ser el Poder Judicial finalmente el que los ha obligado, ¿no? Y entiendo que este contencioso administrativo se ha presentado no solamente en contra de las resoluciones que me dieron a mi favor, sino también de otros periodistas, ¿no? Entonces hay un reiterado interés Afán. porque no se conozcan, ¿no? Estos Bueno, es documentos. que es evidente, puede ser esto. O sea, tienes 10 fallecidos y gracias, o sea, ya no estamos en los 80. El ejército tendría que entender que ahora hay cámaras y que todo está filmado. No está filmado Cayara, no está filmado Acomarca, ¿no? Tampoco Lucanamarca. Pero esto, hasta el más humilde servidor tiene un teléfono en la mano y todo el mundo filma lo que ve. Y además de Claro, las sí, cámaras de de hecho, seguridad. esos días, el 15, muchos de los que reportan al inicio son los propios vecinos del Claro, aeropuerto, que desde su claro, casa comienzan a grabar con sus celulares. claro. Y ya cuando se hace un trabajo, digamos, más profesional de pegar todo esto y ponerle una línea al tiempo, comienzas a encontrar a la gente que va muriendo porque le van disparando. Ujú. O sea, es claro. Ahora, el informe que ustedes recogen tiene una frase que ha sido la que más se ha levantado, ¿no? El ejército en Ayacucho dice, no tenemos ninguna preparación para tratar con civiles. Lo dice claramente el informe. Ujú. Por lo Y no tanto, solo, nos están mandando a hacer algo que no sabemos hacer. sí, y no solamente dice eso, ¿no? Sino que dicen no estamos preparados y deberíamos estarlo para, literal, no tener que usar nuestras armas contra la población, para tener 100% de seguridad de que no vamos a afectar a la población. Es decir, ellos son conscientes de esta relación entre ambas cosas, entre no tener equipos antimotines y haber hecho daño a la población, porque al menos teóricamente, por ejemplo, la policía, teóricamente, porque hemos visto que la práctica no ha sucedido Lo de Juliaca tampoco, ha sido terrible, claro. pero teóricamente la policía tiene una graduación del uso de la fuerza que se ve reflejada en su tipo de armamento. Tiene un escudo, tiene una vara, tiene una escopeta Casco. de casco, de perdigones de goma que usados adecuadamente no debería ser mortal. Pero el militar no, el militar tiene un megáfono
y su segundo recurso es un fusil. Un Entonces fusil no hay Gali, además se dice proporcionalidad. claramente. Claro, el fusil Gali con el que... Entonces, el informe dice primero que no tienen ninguna preparación para tratar con civiles, que no tienen ningún equipamiento, dice, no tenemos equipamiento, salvo nuestro fusil, y ya hemos salido armados con fusiles. Sí, Ahora, exactamente. Ujú. de todo el informe, que es el informe, se han conseguido informes de 2 patrullas, ¿verdad? No, el No, informe son alrededor, son más de 20 patrullas. 20 patrullas, y se han conseguido los informes de los oficiales encargados de cada patrulla. Sí, exactamente. Esto es un reporte que incluye un consolidado de todos uno de estos informes que se envía a Beri Pensa, que es el comandante general de la brigada que está encargada de Ayacucho, y los veintitantos reportes que los hace el líder de cada una de estas patrullas, ¿no? Ok, ¿ese líder puede ser oficial o suboficial o siempre es oficial? No, tiene diferentes cargos. Muy bien. Entonces, ese líder hace el informe ex post, o sea, después de los hechos. Claro, o sea, esos informes se tienen que hacer al finalizar el día de las operaciones militares, es decir, el 15 y el 16 de diciembre. Claro. Ahora, visto los informes de los que se han publicado, que son los que son de la zona de, digamos, donde se producen los fallecidos, esos informes no te dicen en qué circunstancias dispararon a los fallecidos. No, bueno, hay que tener en cuenta que de todas maneras es un documento de parte, ¿no? O sea, no hay ningún Claro, reconocimiento por parte del ejército de que hayan disparado de manera horizontal. Para ellos, todos los disparos han sido siguiendo la normativa, el del uso de la fuerza, han sido al aire. sí, De hecho, en todo el informe, ellos están obligados por ley a reportar si hubo heridos y fallecidos. por Y eso no te digo. reportan ninguno. Y eso es Es absurdo. como, Es sí, es absurdo. absurdo. En Y el video tenemos, que sacó IDL hace unos meses, se ve incluso que hay militares tomándole el pulso a uno de los fallecidos en el suelo. ¿Y por qué no claro, está reportado? claro. O sea, ellos están viendo al muerto echado en el piso, le pasan por encima, caminan alrededor, como tú dices, uno se agacha, ve si está vivo, no, está muerto. Ellos mismos, o sea, ¿cómo puede ser que en 20 informes no haya uno solo que te diga, sí, señor general, reportamos 3 fallecidos? Mira, en los informes que había contra la subversión en Ayacucho, obviamente no tenías la identificación, pero decías, delincuente subversivo abatido, 4. Te los ponían. Ya, Ujú. acá ni siquiera eso. No hay un solo muerto en esos informes, un solo herido civil. Nadie. O sea, no pasó absolutamente nada. Más allá de la queja, porque nos mandan a, ¿no es cierto?, a hacer trabajos civiles sin equipamiento para civiles. Pero no hay un muerto, no hay un herido. Por eso te digo que es complicado eh, darles algún valor probatorio a documentos que no reflejan la realidad. Sí, de todas maneras, sí reflejan de que hay reconocimiento de que no tenían el equipamiento Claro, adecuado y de que hay una responsabilidad jerárquica y política, porque la pregunta es si no estabas preparado, si se sabía que no tenían este equipamiento, ya. ¿quién decide, por qué decides sacarlos de todas maneras a la calle? ¿No? Y la otra cosa que también es importante es que te permite identificar quién es el líder de cada patrulla. Sí, Y ya, exactamente. y ya tienes los nombres. Y por Sí. la ubicación de las patrullas, puedes ubicar qué patrulla estuvo en los momentos de mayor violencia contra la población. Por lo tanto, puedes identificar cuáles eran los miembros de esa patrulla. ¿Cuántas? Tú dices, son 20. Cada patrulla está conformada por 10 personas, Entre 11 y 13 personas por patrulla. 11 y 13 personas. Bueno, por lo menos hay 2 patrullas que han estado en la zona de la cabecera digamos, de la pista en Ayacucho, y otra más cerca al cementerio, digamos, que han tenido absoluta responsabilidad por los fallecidos. Ya se saben entonces, y la fiscalía sabe quiénes son sus líderes. Lo único que tienen que dar es el nombre de los integrantes de cada patrulla. Y estamos reduciendo un universo de 200 soldados probablemente a un universo de 20 y tantos.
Sí, y otras 4 patrullas que estaban en la plaza de armas, pero que pide que sean refuerzo en el aeropuerto y van por la avenida Evitamiento. Nunca llegan en el cruce con el Grifo Primax, donde también hay heridos y fallecidos, pero Ese es están el problema. identificados. Claro, el Grifo Primax es una zona también compleja. Digamos, podríamos reducir todo a unas 6 patrullas entonces. Sí, aproximadamente con entre 11 y 13 miembros por patrulla, pero claro, la de Fiscalía para estos momentos ya debería tiene identificado quiénes son los jefes de cada uno de estas, ¿no? Claro, los jefes van en primer lugar, porque los jefes son los que dan la orden de disparar. Ahora, ¿por qué el jefe da una orden de disparar a población civil? Esa es la gran pregunta. Porque Ujú. él tiene que tener una orden que le diga que tienen que disparar a población civil. Ujú. Sí, y eso, bueno, como tú mencionabas, lamentablemente no, y bueno, era ingenuo pensar que le iban a reconocer en estos reportes, pero claro, teniendo ya identificado cada una de estas personas, lo que ahora tiene que hacer la fiscalía es comenzar a hacer las entrevistas. Claro. Eh, pero estas tienen que ser de manera suficiente porque nosotros al momento, dentro de estos reportes, hay algunas recogidas de testimonio y lo que nos llamó la atención es que cuando el soldado va a declarar, no está solo, o sea, no está solamente el fiscal con el soldado, sino está con uno de sus superiores. Y no, ese tipo de situación es muy difícil entonces de que el soldado pueda darte alguna declaración libre si se entiende que va a haber algún tipo de represalia, ¿no? ¿Tú te Eh, refieres a los testimonios que están solicitando la fiscalía, los primeros en Ayacucho, porque ahora han traído todo a Lima? Sí, exacto. Por lo menos uno, lo que hemos revisado, tiene ese tipo de circunstancia en la que no está declarando él de manera individual, ¿no? Sino está él y está mirando al frente su, digamos, su supervisor, ¿no? Su Supervisión, superior, claro, ¿no? un superior que tiene que controlar lo que diga. Claro, entonces ahí sí es importante que la fiscalía pueda asegurar eh, que la persona, que los soldados que vayan a declarar, que ya los tienen identificados, los jefes que van a declarar, puedan hacerlo en la libertad que se requiere para ese tipo de Claro, casos, ¿no? porque para que se entienda, para nuestro público, es muy difícil conseguir ahí una estrategia de colaboración eficaz, Ujú. porque la formación de los soldados, lamentablemente en el Perú, los obliga a tener una subordinación al superior que pasa por estas cosas, ¿no? O sea, no hablar, no hablar es una consigna. Entonces, va a ser muy difícil que la fiscalía pueda obtener la manifestación de un soldado que acusa a su superior de haberle ordenado disparar. Sí, de hecho tenemos el caso, bueno, no es del ejército, sino la policía, de este miembro policía de Puno que renunció, no se retiró y le han hecho la vida O sea, imposible. en la policía es más fácil, en el ejército es muchísimo más difícil, Ujú. ¿no? Sí, Porque siendo además aún así, la promesa siempre es, nosotros te vamos a proteger. Si tú te sales de esto, ¿quién te protege? No te protege nadie. Ese fiscal, mañana lo cambian, tú no estás, igual te meten preso. Nosotros te vamos a proteger. Y tenemos la protección del gobierno y de los gobiernos que vengan. Entonces, ese soldado va a hacer exactamente lo que le digan frente a un fiscal. sí es complicado, sobre todo cuando tienes un equipo especial que, como hoy mencionaba, en la República me parece que ha salido, que no está avanzando, está No, haciendo las nada. cosas muy lentas. De hecho, el caso de Ayacucho está avanzando rápido gracias al trabajo previo que ya había hecho la fiscal de Derechos Humanos en Ayacucho. Hasta que le quitan Eh, el caso y lo traen a Lima. claro, en el caso, por ejemplo, de Andahuay, las de Apurímac, no avanzó poquísimo, porque previamente no se había hecho mucho tampoco, ¿no? Pero si el caso de Ayacucho ahorita, el equipo especial lo tiene avanzado y ya hay identificaciones y ciertos documentos, es gracias a la fiscal previa, ¿no? Hay un retraso importante y de que los mismos familiares se están quejando, ¿no? Hace la semana pasada también los mismos familiares de Ayacucho fueron a reclamarle a la fiscal de la Nación cuando fue a hacer la visita a esa región, ¿no? No, incluso la fiscalía ha dicho que ellos no han citado a nadie en Lima. Y eso no es verdad. La República ha tenido que sacar un desmentido al Ministerio Público. Acá tenemos el nombre de la persona que ha ido a declarar a Lima porque lo citaron en Lima. Y bueno, efectivamente seguimos con Ernesto Cabral para hablar de esta investigación y del paciente trabajo del investigador
ahora litigante, ¿no? Es un nuevo modelo de investigador, porque hay que litigar y litigar y pedir y pedir. Tú decías, hemos recurrido al tribunal unas 20 veces, me imagino, por esta crisis reciente. Me imagino que la mayor cantidad de pedidos vienen más bien ahora por la Policía Nacional. Recordemos que las víctimas de Ayacucho son las únicas víctimas militares directamente imputadas al ejército. Pero las demás víctimas, que en el Perú son 39 más, son víctimas policiales. En este aspecto, qué has solicitado y qué te han dado? Vamos por ahí. Claro, a nivel policial hemos solicitado sobre todo los planes de operaciones, que son los documentos que te dicen qué equipos, qué unidades y quiénes van a ser los encargados en cada una de de las zonas donde van a estar, ¿no? Claro, Nosotros hemos pedido ese tipo de informes y también los informes posteriores, es decir, estos reportes que al igual que en el ejército, ellos hacen cada vez que tienen que intervenir alguna persona, cada vez que detienen a alguien, cada vez que hay un herido, ¿no? Si bien la policía ha estado involucrada por lo menos en Puno y en el caso de La Libertad, y en el caso de Lima, la única que nos ha respondido denegándonos por lo menos la información ha sido Lima. En las otras regiones ha sido mucho más complicado, no ha habido casi respuesta. El tribunal ha fallado a favor de nosotros y me parece que incluso ni al tribunal han contestado. Eh, pero al menos en el caso de Lima sí hemos logrado tener información. Ha demorado porque nos han negado la información, a pesar de que nosotros hacíamos referencia a casos pasados, como en el caso de Merino del 2020, ajá, tuvimos un fallo a favor, pero nos han dado la información, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, queda claro que en la zona al lado del Parque Universitario con Abancay, en esa zona estaba el grupo de intervenciones rápidas de la UCE, y es en esa zona donde fallece a media cuadra Víctor Santiesteban y donde hay otros heridos también en la esquina del Parque Universitario. claro. Y ahora, en este plan de operaciones, por lo menos logras establecer qué unidad estaba. Se puede lograr establecer quiénes son los que lanzan digamos, la bomba lacrimógena a la cabeza de la Se víctima. puede establecer quiénes eran los miembros del equipo y quién Ok, era la cabeza, ¿no? De hecho, la ya, fiscalía ya los ha citado en Lima a ya, declarar me parece que mañana o pasado mañana van a reconstruir los hechos. Ojalá que la policía vaya porque La Libertad se hizo una reconstrucción la semana pasada y no fue ninguno de los 19 policías investigados. ya. Eh, Claro, la en la esposa de libertad la... ya, digamos, pero digamos, en la libertad lo que tienes en Chao es que ya tienes a 19 policías investigados. Sí, la fiscalía tiene 19 policías investigados, lo citó para hacer la reconstrucción de los casos. La esposa tuvo que viajar desde Amazonas hasta, bueno, la viuda tuvo que viajar de Amazonas hasta La Libertad y ninguno de los 19 policías fue. Eso lo reportó Ojo Público, si no me equivoco, hace unos días. Y esta semana tiene que hacer la reconstrucción de nuevo, pero en el caso de Lima, ¿no? Ya. Esperemos que los policías vayan también en esta situación. ¿Cuántos son los que se imputan en Lima? En Lima tenemos también alrededor de 10, una decena 10. de investigados, ¿no? Que eso es muy, muy positivo porque, digamos, por lo menos has reducido todo el cuerpo policial a 10. Sí, Y una exactamente, vez que ¿no? tienes a los 10 con el reconocimiento facial que podrías hacer de cámaras del lugar, podrías establecer exactamente quién disparó. O sea, Sí, podrías determinar el autor material. sí, exacto. Son exactamente 11 personas, los policías involucrados, y todos pertenecen al grupo de intervenciones rápidas, que es Claro. una subunidad de la UCE, de la Dirección de Operaciones Especiales de Lima. Pero tiene identificado quién es su líder. Sí, El está jefe. identificado el líder específicamente el grupo Bravo de este grupo de intervenciones rápidas, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí, como es una persona que muere una, la discusión es quién dio la orden de disparar al cuerpo con bombas lacrimógenas, lo cual está prohibido por el reglamento, prohibido por la ley, prohibido por todas las prohibiciones habidas y por haber. Y claro, como es uno, te dirán, bueno, pero es que fue una conducta aislada de ese policía, ¿ok? O de ese grupo de dos policías.
Si es así, a mí lo que me extraña es por qué la Policía Nacional no toma la determinación de justamente darte toda la información, no a ti, a la Fiscalía. Fue uno, es esta persona, ya lo hemos identificado, ha sido sancionado, se le ha dado de baja, lo que corresponda, y ustedes, por la responsabilidad civil y penal de la muerte de esta persona. ¿Por qué la policía protege a, en este caso, después vamos a ir a Juliaca, si se trata de un fallecido por una causa bien clara en el video, porque le disparan una bomba lacrimógena a la cabeza? Claro, porque no, o sea, si bien es un fallecido, hay otras decenas de heridos, de Ah, intervenciones sí, pues, irregulares, y a mí lo que me parece es de que de todas maneras, imaginando de que no hubo una orden, en el caso ideal de que no hubo una orden, sí hubo una responsabilidad por omisión. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de las protestas de diciembre del 2020, los altos, por ejemplo, Merino, los ministros, estaban procesados por la fiscalía por omisión, porque ellos sabían de que se estaba yendo en las manos, sabían que su grupo estaba, de la policía, estaba cometiendo excesos de violencia y no hicieron nada. Esa es al contrario, la propuesta de la fiscalía, ¿no? La claro. hipótesis de la fiscalía. Y yo creo que acá pasa igual, ¿no? Ok, yo he conversado con algunos policías relacionados a los equipos antidisturbios y claro, el discurso es similar, ¿no? Es como que esa persona en específico Pero es que yo hay digo, que ya, identificarla. si es así, entréguenlo. Ustedes saben quién es. Sí, exacto, Y ¿no? no lo entregan, pues. No lo Ahora, entrega porque traslademos. Sí, sí, sí. como te decía, ¿no? Mi parecer es porque de todas maneras debe haber habido falencias a nivel de mando, a nivel estructural, eh, que se van a ver reflejadas en todos estos reportes que los comienzan a denegar de manera reiterada, ¿no? Ah, y ahora traslademos a un escenario mucho más violento, con 19 fallecidos que Juliaca, que es de todo, y además que ya es enero, o sea, ya ha pasado lo de diciembre en Ayacucho, ya ha pasado lo de diciembre en Apurímac, y en enero hay 19 muertos en Juliaca el 19 de julio, el 19 de enero, perdón. Eh, Ahí también se ha georreferenciado, se ha encontrado en qué momento va cayendo la gente, durante todo el día son muchas horas. ¿Qué respuesta hemos tenido ahí? Nula, no te han dado un En papel. nuestro caso, sí, en nuestro caso nula, pero sí sabemos que la fiscalía ya tiene identificado a por lo menos 5 miembros de la policía, 4, digamos, de más bajo nivel y un comandante que era que los identificaba, ¿no? En este caso, bueno, nosotros hemos pedido la información, no ha habido respuesta del tribunal, entiendo que les insistió, tampoco lo respondieron, ¿Estos nos ha cuatro dado la razón. serían responsables de la mayoría de muertes? Evidentemente no parece viable esa opción, ¿no? Pero la Sí, fiscalía, ¿no? hasta donde sabemos, ha identificado a 5 personas, ¿no? Claro, 4 soldados y un comandante. claro, pero digamos, salvo que tengan una puntería pues así espectacular, ¿no es cierto? Y estén como francotiradores bajándose gente, es difícil que 4 personas durante a lo largo de un día y a lo largo de una ciudad, porque no, los hechos no ocurren solo en una esquina, ¿no? Haya podido matar a 19 personas, o sea, tiene que ser una cosa mucho más extensa, con más patrullas, pero no tenemos el mismo nivel de informe que tenemos en Ayacucho, ¿verdad? O sea, eso no se ha podido conocer todavía. No, y es también porque, claro, del nivel del Puno, la fiscalía que estaba en ese momento no pudo avanzar tan rápido como sí avanzó la fiscal de Ayacucho, ¿no? No, Entonces, y claro, porque además, y también porque hay un tema también de lógica de las organizaciones. O sea, el ejército tiene una disciplina muchísimo más sólida. Si tú tienes que presentar tu informe a los 3 días, tienes que, o sea, y el informe existe. En la Policía Nacional creo que las cosas son un poco más relajadas y tal vez haya demorado más la confección de los informes, no hayan llegado a tiempo, etcétera. Pero lo importante ahí es lo mismo que en Ayacucho, determinar quiénes son las personas que integran cada patrulla y la posición de cada una de esas patrullas en la ciudad de Juliaca. Eh, ¿Cómo eso se tiene claro o no es posible? a nivel periodístico es bastante difícil. Entendemos que a nivel de fiscalía ya tienen identificado un grupo Un pequeño, grupo. porque son como 12 las unidades entre comisarías, unidades especiales que estaban involucradas en esas fechas.
Es más pero a chico, o nivel sea, de 12. fiscalía, ujú, pero a nivel de fiscalía no debería ser tan difícil, ¿no? Los requerimientos que hacen, que eso es lo que nosotros a veces estamos limitados, ¿no? Por un periodista a mí me gustaría Ah, poder enviar un requerimiento obligándolos a que me entreguen la claro, información. que me siento. Sí, pero no la tenemos, ¿no? Pero a nivel de fiscalía no No, en debería ser realidad tan sí la difícil. tenemos, porque el Tribunal de Acceso a la Información Pública debería tener alguna fuerza coercitiva. Claro, ese es el problema. El tribunal no tiene mucha forma de cómo hacer cumplir sus resoluciones más que avisarle al Ministerio Público de que hay un presunto desacato, ¿no? Pero más allá de eso no Claro, pero tiene. por delito de desacatos, estos se mueren de la risa y no hacen nada, porque No, sí, saben que no claro, nos una van. vez a mí me pasó y lo archivaron a las 2 semanas, ¿no? O sea, fue un saludo a la bandera ese aviso de la Ah, ya, fiscalía, ya, ¿no? comenzó el proceso por desacato contra una autoridad Ujú. y la Sí, fiscalía la y archivó. sí, lo archivó a una fiscalía penal distrital, lo archivó a las 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Entonces no hay forma de que haya de obligar a las entidades a que hagan caso O a las sea, hay resoluciones del forma, tribunal, ¿no? pero no tiene ningún resultado práctico porque no hay ninguna sanción real si es que no entregas la información. Exacto, sí. Con lo cual, lo que se necesita, señores congresistas, ya que están con ganas de aprobar cosas en el Congreso, ¿por qué no revisan la ley de acceso a la información pública y establecen capacidad coercitiva para el tribunal? De tal manera que si tú no cumples en el plazo de 48 horas, inmediatamente se te denuncia por una pena grave y se te requiere para que el Ministerio Público te detenga en flagrancia. Algo así. O sea, algo un poquito mejor, ¿no? Estoy hablando en borrador, pero algo que permita que se cumpla con las indicaciones mandadas. Ahora, regresando a Juliaca, ahí se ha avanzado poco, justamente porque el caso se viene para Lima, es el caso que más muertos tiene, un lugar al cual Dina Boluarte no puede ir, ni siquiera pisar. Pocos periodistas podemos entrar ahí también. Hace poco me invitaron y dije, miren chicos, la verdad es que no quiero generar problemas porque es una zona complicada para el periodismo limeño y yo entiendo perfectamente por qué. Eh, pero ¿qué más se puede hacer desde la investigación? Pues seguir insistiendo con los recursos de transparencia. Muchos de estos sabemos que la propia policía va seguramente a recurrir al Poder Judicial. Eh, y creo que también mucho apostar por el periodismo que se hace desde Juliaca, desde Puno. Hay muy buenos Claro, colegas, que yo tengo muchos colegas allá que hacen dentro de... Siempre es más complicado hacer periodismo de investigación fuera de la capital de un país, ¿no? Por el acceso claro. a entidades, a recursos, pero hacen y lo hacen bastante bien, ¿no? Y creo que es Lubomir apostar mucho Fernández por para eso, nosotros ¿no? Lubomir Fernández ha sido una fuente muy buena, es el corresponsal de la República para nosotros, entonces ha tenido hasta en este programa mucha información. Pero de nuevo, o sea, hay que individualizar a los autores materiales para poder llegar a los autores intelectuales. Entonces, ese policía va a decir, perdón, mi orden era disparar, disparé, ya está. ¿Quién te dio la orden? Tu patrulla, tu jefe de patrulla. Muy bien. ¿Quién es el? Y así hacia arriba. ¿Tú crees de todo lo que has visto y leído que la responsabilidad llega hasta el Consejo de Ministros y hasta la Presidenta de la República? Yo creo que por lo menos, como en el caso de Merino, ha habido omisión, porque estos reportes siguen una cadena de mando que finalmente se consolidan en informes que pasan a la presidencia del Consejo de Ministros, pasan a la cabeza de la República. Es imposible que Eh, la Presidenta se haya enterado por los medios, como ella dice. Sí, e incluso si solamente se hubiera enterado por los medios, en algún momento ella pudo pararlo. Algún momento el ministro, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, que el ministro en esa época era Otárola, pudo detenerlo, pudo preguntar, pudo hacer algo para decir basta, ¿no? Pero, o sea, no solamente se informaban por los medios, también tenían reportes de inteligencia, reportes internos del Ministerio del Interior, de Defensa, avisándoles de esto, ¿no? Ahora, la otra cosa que no dicen estos informes es la tesis central que ha tenido el gobierno, que es nos defendimos de un ataque, ¿ok? Entonces yo entendería que me medían, habían 1000 personas en tal punto, portaban tales cosas, tenían armas, nos disparaban, caímos, tuvimos tantos heridos en ese momento.
Esa información tampoco está en estos informes. En el de Ayacucho hay la información de que, por ejemplo, los manifestantes lanzaban piedras, ¿no? Hay Piedras, un palos reporte, y avellanas, que es como tirar un cohete de arranque, no es nada. ¿Ya? exacto, sí. Pero no hay, nos enfrentamos a un armamento, sacamos nuestro armamento, ellos se pusieron en esta posición, nosotros respondimos de esta otra, nuestra estrategia era, la táctica consistió en, no hay Sí, nada de eso eso. no hay reportes como el que te menciono de piedras, de palos, y de hecho cuando reportan los heridos, que son en Ayacucho como 20 heridos del ejército, la mayoría son por eso, ¿no? Por golpes contundentes, que obviamente, digamos, no estoy justificando que se les haya No, lanzado una piedra a un militar, pero la respuesta proporcional no es disparar mi fusil Khalil, ¿no? O sea, está completamente desproporcionado una cosa de la otra. Eh, y claro, y en el caso, por ejemplo, de Juliaca, no hay una sola evidencia de que, por ejemplo, se usara balas Dum. No existe, no hay, no hay ningún, no. en ningún informe, supongo hablan de los ponchos rojos bolivianos tampoco, ni de la avalancha en el aeropuerto. Sí, las pericias balísticas hechas en Puno no mencionan ninguna sola evidencia de que hayan porque, o sea, las balas Dum se nota cuando es una bala Dum porque revienta dentro del cuerpo, ¿no? Claro. Eh, Creo que en este caso específico nace de un doctor, de una de las postas que ante la impresión menciona eso en ese Sí, momento, nada ¿no? más, dice, qué bárbaro, he visto heridas horribles, muy Pero grandes. eso es parte de la Ah, impresión del momento y la responsabilidad tanto de los periodistas es no difundir esa información y más aún de la cabeza del Estado, que es la presidenta, lo ha dicho en mensajes que ha hecho claro. la No, Nación. además ella dijo que hubo una avalancha en el aeropuerto, una avalancha humana, y que en la avalancha murió la gente. Entonces, bueno, perfecto. En el informe debería haber, efectivamente, avalancha humana. Cayeron, lo pasamos por encima, nos pasaron por encima. No hay nada de eso. Sí, no hay esa información y lo mismo lo ha reconocido en esta entrevista que hicieron en el New York Times hace unos meses, en el cual no tenían evidencia ni para eso, ni para el presunto financiamiento, que seguramente hay infiltrados, seguramente los remanentes de Sendero Luminoso se quieren colar de las protestas, pero no hay No, nada y más que de eso, ¿no? hay castillistas que quieren castillo de reposición, no tengo duda, pues si los hemos visto. Es lo que piden, reposición de castillo. Pero de ahí a decir que habían balas Dundum y que hubo una avalancha, de eso no hay nada. Ese es el problema. Muy bien, Exactamente. muchísimas gracias Ernesto Cabral, estamos ya tarde. Acá tienen las dificultades cotidianas del periodismo de investigación para encontrar la verdad, la pared que no te permite acceso a la documentación a la cual tenemos derecho. Eso hay que repetirlo mucho. No le estás pidiendo un favor a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. La población tiene derecho a saber esto antes. Y obviamente la Fiscalía tiene que tener acceso absoluto cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Yo no creo que se necesiten esperar 35 años para obtener justicia, pero la gente, los familiares, van a esperar lo que tengan que esperar hasta que finalmente se haga justicia por esto. Y tarde o temprano se hará justicia por esto. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación. Y gracias a la Encerrona, que nos han mandado estos documentos el viernes temprano, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Dos cosas antes de irnos, Abel. Uno, no se olviden que a las 3 de la tarde hoy hay un simulacro nacional. Y dos, vamos a tener un programa para ver cuál es la recomendación exacta sobre qué vacuna hay que ponerse ahora que viene esta nueva variante, mutación, etcétera, del COVID. Lo que se ha pedido es que se complete el esquema de vacunación, quien no lo haya completado, o que se coloque la vacuna bivalente. Para quienes ya se colocaron la vacuna bivalente, que son pocos, es el 18%, 16% de la población, preguntar si hay o no un refuerzo es nuestra tarea. Abel y yo vamos a estar en eso porque hay varias preguntas que salen de lo que se debe hacer en estos días. Así Abel, es, Rosa María. Sí, eh, tengo entendido que hay que ponerse un refuerzo de la bivalente. Después de 4 meses o 5 meses de haberse puesto, hay que ponerse un refuerzo de la bivalente, ¿no? Esta variante Iris o Eje 5.
así se llama la Pero variante. para los mayores de 60, Sí, el refuerzo de la mayores de bivalente. 60. Para Sí. todos los demás, mayores de 18 años, ponerse la bivalente. Entonces, hay que comenzar a hacer un poquito de campaña para que la gente se vacune, ¿no? Porque si no, nos dejamos estar y de ahí vienen las consecuencias. Ujú. Muy bien. A las Muchísimas 3 de la gracias. tarde el El simulacro simulacro. multipeligro, ¿no? Recordando el año 2007, creo que fue el de Pisco, El ¿no? terremoto de 2007, Pisco. Claro que el sí. terremoto. 500, más de 500 personas, cerca de 600 fallecidos. Eso Así es. no podemos olvidarnos, ¿no? Así es, Rosa María. Cuídate mucho. Nos Nos vemos mañana. vemos mañana. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.